Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queremos agradecer la sintonía de todos ustedes. Están con nosotros en esta hora con el propósito de compartir el estudio de la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Estamos iniciando apenas un trimestre. Quiero hacer la invitación especial a todos nuestros apreciados amigos y hermanos para que, si no se ha hecho de su guía de estudio, les invitamos a pasar por una de las tiendas IATPA para que adquiera este material interesantísimo que estamos estudiando durante todo el trimestre. Ya iniciamos. Puntualizar que Radio Amanecer en Estudio está fundamentado justamente en esta guía de estudio que cada trimestre se analiza un tema. Pase por IAPA, la tienda de libros de la Iglesia Adventista, en toda la geografía nacional. Si no sabe dónde está la tienda, visite una de las iglesias adventistas y pregunte a los dirigentes de la iglesia dónde pueden conseguir este material de estudio que trabajamos aquí en Radio Amanecer, en la radio, en estos horarios donde se brinda Radio Amanecer en Estudio, que es a las 6:20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Nosotros iniciamos, por la gracia de Cristo, este tema titulado Jesús gana y Satanás pierde, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En los comentarios a estas lecciones tenemos el honor y el privilegio de contar con un hombre de Dios, el pastor Cristian Veras, que está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Recordar que el pastor Veras realiza su ministerio dirigiendo el departamento de mayordomía de la Iglesia Adventista en la Asociación Central Dominicana en el Distrito Nacional y San Cristóbal. Pastor, le saludo una vez más en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Gracias, estimado amigo. Bendiciones de igual manera para ti y para todos aquellos que sintonizan Radio Amanecer en Estudio a esta hora. Creo que es propicio el momento para que podamos hablar con nuestro Dios. Padre glorioso, que al abrir tu palabra sea tu Espíritu Santo quien nos pueda dirigir y que los comentarios puedan ser aquellos que necesitamos para un crecimiento espiritual. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. El tema para hoy, la batalla en el cielo. En la parte introductoria a esta lección, pues estamos planteando la parte final, el hecho de que hubo una batalla en el cielo, donde algunos hablan acerca de una batalla en términos espiritual, intelectual, pero parece ser también que en esa batalla incluía algunos elementos físicos. Lo cierto es que en el día de hoy vamos a establecer en qué consistió esa batalla, porque Pastor Cristian Veras, en la actualidad, cuando nosotros hablamos de algún tipo de batalla, lo que vemos son tanques, aviones, barcos, armas de alto calibre que se utilizan para matarse los seres humanos unos con otros. Y aquí, en el día de hoy, pues estamos planteando una batalla en el cielo. ¿Qué tipo de batalla se da en el cielo y quiénes son los que están involucrados? El mismo texto de Apocalipsis capítulo 12, ahora el versículo 9 dice que Satanás fue arrojado del cielo y y que sus ángeles fueron arrojados con él, es decir, a los que él engañó.
Ustedes saben que el libro de Apocalipsis describe el gran conflicto, el inicio del conflicto cósmico entre el bien y el mal, y que Satanás durante un tiempo se rebeló y llevó a cabo su obra maestra en el cielo. Cristo en su misericordia le dio tiempo para que se arrepintiese, pero él no lo hizo, y entonces finalmente fue arrojado a la tierra. No fue que fue arrojado a la tierra, él fue arrojado, fue que la tierra le dio asilo. Es diferente. Lo cierto es, pastor, que esta es una batalla, como algunos dicen, espiritual, pero en las batallas, en todas las batallas, aún espirituales, hay muertes. Es decir, la batalla no es solo espiritual, también es física. Sí. Es una batalla espiritual, de ideología, trabajando en la mente de los ángeles en el cielo, posteriormente de la humanidad, pero también es una batalla física, porque en esa batalla se dio la expulsión de Satanás y de sus ángeles en el cielo, y yo estoy seguro que él no quería abandonar un lugar como el cielo, pastor. De manera que en algún momento de esa batalla tiene que haberse dado de una forma física. Lo cierto es que Dios tiene el poder absoluto, y sabemos que su palabra es orden. Los demonios tiemblan con tan solo Dios hablar, de manera que cuando el Señor ordenó que Satanás y sus ángeles fueran expulsados del cielo, inmediatamente eso se ejecutó. El concepto de batalla, vamos a tratar de ubicarnos en la actualidad. Hay países que comparten fronteras. Cada país tiene su soberanía, hay ideología. En cada países que comparten esa frontera tienen forma de pensar, y antes de producirse una batalla siempre viene la parte diplomática. Se trata de interceder para que algunos puntos que se ponen sobre las negociaciones en la mesa para producir la paz no se dan, entonces se da la batalla y dos naciones entran en batalla. ¿Bajo qué principio se produce esa batalla en el cielo? O sea, ¿cuál fue la ideología? ¿Por qué se produce esa batalla? Y es lo que nos gustaría saber, porque uno piensa el cielo, un lugar de tanta paz, donde se dice ahora en la actualidad que nosotros tenemos como meta el cielo, y el cielo es una tierra o un lugar que se anhela vivir porque hay paz. Entonces, la pregunta que este servidor y muchas personas que nos están escuchando se hacen: ¿por qué se produce esa batalla en un lugar donde mora Dios, que es la representación máxima de la unidad, del bien? ¿Bajo qué alegato se produce esa batalla? Realmente lo que ocurre es que, de acuerdo a la revelación que nosotros tenemos, que es muy poca en cuanto a cómo surgió el pecado en el cielo, y que de hecho decía que como seres humanos nosotros no conocemos mucho de salvación, ni tampoco del pecado, del origen del pecado, sino que tenemos una idea, porque quienes conocen son Dios y los ángeles que están en el cielo, los mismos demonios también, que vivieron esa escena de cómo surgió, cómo se desarrolló el pecado, porque como usted decía, era un ambiente perfecto, no existía, nunca había existido. Ahora, lo cierto es que Dios en su principio del libre albedrío le concedió esa facultad no solo a los seres humanos, sino también a los ángeles, y por eso Satanás, de una forma, repito, inexplicable, comenzó a albergar dudas acerca del carácter de Dios y creyó de que él podía ser igual a Dios. Y es como inicia desarrollándose el gran conflicto en el cielo. La forma en que se desarrolla la inspiración nos dice muy breve, por ejemplo, Elena de White en Historia de la Redención, en Patriarcas y Profetas, capítulos titulado El origen del mal, comienza a presentar de que de una forma gradual, el origen del mal fue desarrollándose en el cielo y de manera específica en el corazón de Lucifer. De acuerdo a lo que nosotros conocemos o hemos estudiado, ¿qué se dice que se anidaba en el corazón de Lucifer? Los pensamientos de Lucifer iban dirigidos
¿hacia dónde? Hacia él mismo. Orgullo en sí mismo. Lucifer creyó de que él era la perfección, el sello de la perfección. En Ezequiel capítulo 28 dice que Dios lo hizo como el sello de la perfección, de la creación. Es un ser creado que Dios lo hizo con cualidades impresionantes, acabado en hermosura, pero era un ser creado y debía depender de Dios. Destellos de luz desde la presencia divina irradiaban el rostro de Lucifer y lo hacían aún más hermoso, pero su corazón se llenó de orgullo. Es algo que ningún ser humano, repito, puede explicar cómo se origina el pecado, pero se originó. Y Dios hace provisión para eso porque como sapiente sabía de que el pecado iba a iniciarse en el corazón de Lucifer, e hizo provisión para eso en Apocalipsis 13:8, cuando dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fue para cubrir, para expiar ese pecado, no solo en la humanidad, sino en Lucifer mismo también. Lo que pasa que él no hizo transferencia de sus pecados. Por lo tanto, el pecado inicia en el orgullo, la envidia, la codicia en el corazón de Lucifer. Los cañones de esa filosofía, de esa forma de pensar, ¿contra quién va dirigida? ¿Cuál es la persona objeto de los pensamientos de Satanás? ¿Contra quién se produce ese deseo de derrocarlo de allá del cielo? Específicamente contra Dios. Es contra el gobierno divino, porque la deidad es un solo. O sea, son tres personas, como sabemos, un solo Dios. Si Satanás se levanta contra Cristo, se estaba levantando contra el gobierno divino, contra Dios. Pero la persona específica contra quien él se levantó fue contra Cristo. ¿Por qué? Porque, según entendemos, Cristo vedó su divinidad desde antes de la fundación del mundo a favor del plan de redención. Cristo, desde antes de la fundación del mundo, repito, Apocalipsis 13:8, pareciera ser que llega a asemejarse, a que la humanidad se asemeja en carácter, en imagen a él. Y entonces él comenzó a pensar, Lucifer, de que uno de ellos había sido creado y que posiblemente era Cristo, porque era diferente. Quiso ocupar el lugar de Cristo. El nombre de Cristo, y yo estoy tratando de interpretar el sentir del oyente que está allí y desea preguntar al pastor Veras o a la producción de aquí de Radio Amanecer en Estudio, pero ustedes me están hablando de Cristo y yo leo de Cristo solamente en el Nuevo Testamento. ¿Será acaso que en el Antiguo Testamento y desde la eternidad ha existido el nombre de Cristo, el Dios Cristo? ¿Cómo nosotros podemos saber que es el mismo Jesús que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, que se encarnó? Y este nombre de Cristo, ¿a qué se debe? La palabra Cristo significa ungido. Ungido es el equivalente de Mesías. Mesías es en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. Pero en Salmo capítulo 2, David utiliza por inspiración divina esta misma palabra y dice que ¿por qué se amotina la gente? Si ustedes van conmigo al Salmo, el capítulo 2, vamos a encontrar una declaración impresionante allí que nos habla de esto que estamos diciendo. Salmo capítulo 2. Miren lo que dice el salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido. Esta palabra que David está utilizando aquí, que dice contra Jehová y contra su ungido, está diciendo su Mesías. En el contexto original está diciendo contra Jehová y contra su Mesías. Si hubiese sido en el Nuevo Testamento, hubiera dicho contra su Cristo. Sí. De manera que el Cristo es el ungido de Dios. En Isaías capítulo 61, el mismo Jesús
Más tarde, en Lucas 4, 16 al 18, dice que esta profecía fue escrita por él, para él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y ese ungido era Cristo. En el contexto del Antiguo Testamento sabemos, por ejemplo, en Levítico capítulo 7, de que cuando alguien era ungido, es que esta persona era designado para un propósito especial, específico, de manera que Dios ungió a Cristo porque Él se encarnó, entró al territorio de Satanás al encarnarse, desafiando el poder del enemigo, y Dios lo ungió con una doble porción del Espíritu Santo para la misión de salvar a la humanidad. Amigos de Radio Amanecer en Estudio, estamos con ustedes abordando la lección titulada La batalla en el cielo, en esta primera semana de estudio del trimestre que recién se inicia, y estamos analizando el caso de Apocalipsis capítulo 12, los versículos del 7 al 9. Vamos a presentar a ustedes la lectura in extenso de esta cita para seguir con los comentarios que ya iniciamos. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pastor, algunos detalles, algunos elementos también que tienen que ver con estos comentarios de Apocalipsis 12, 7 al 9, que estamos estudiando. Ya nosotros identificamos que Miguel es Cristo. La batalla se produce entre Cristo y Satanás y Cristo. Y entonces, ya usted nos dijo en un momento determinado que a Satanás no lo lanzan a la tierra, lo sacan del cielo junto con sus secuaces, por así decirlo, los ángeles rebeldes, y entonces hay una apertura para ellos aquí en la tierra. ¿Cómo se da eso? Se da de que Dios había creado a Adán y a Eva, les había advertido de que un archienemigo se había revelado en el cielo y que trataría de hacerlos caer. Entonces Satanás tentó. Ya conocemos la historia perfectamente en el libro de Génesis, el capítulo 3, que Satanás utiliza un medium, una serpiente, engaña a Eva, y entonces posteriormente entre Eva y Satanás se confabulan para engañar a Adán. Y así es como la humanidad se une en amistad con Satanás para estar en contra del gobierno divino. Por eso Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y viceversa. De manera que ahora Satanás y Eva son aliados, o Satanás y la humanidad son aliados en contra de Dios, y el Señor decide poner fin a esa amistad. En Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios habla claramente y dice que esa amistad entre la humanidad y Satanás no va a perdurar. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Es decir, esa amistad de Satanás no sería posible con la iglesia que vendría, no, porque Dios no permitiría una rebelión abierta contra él perpetua, sino que iba a poner un límite, una enemistad entre la iglesia y Satanás, de manera que todos aquellos que aman a Dios, que lo honran y que guardan sus mandamientos, son enemigos de Satanás. Satanás es su enemigo, pero aquellos que abiertamente desechan la autoridad divina, que se confabulan con Satanás para violar los mandamientos de Dios, como él lo hizo desde el principio, entonces son amigos de Satanás y enemigos de Dios. No es un acto de injusticia de parte del gobierno del cielo de Dios, ese Dios triuno, expulsar a Satanás de un lugar tan maravilloso como es el cielo. ¿O acaso aquí tendríamos nosotros que hablar un poquito acerca de la libertad de elección? ¿Por qué en este sentido Dios no permitió que Satanás permaneciera en el cielo y son lanzados sus ángeles también con él fuera del cielo y ocupan la tierra porque se le da un espacio acá?
su engaño minaría el cielo completo. Ujú. Por amor a los ángeles que no cayeron, Dios expulsó a Satanás. Un acto de justicia. Un acto de justicia. De hecho, es comparado con el diluvio. Dios no condenó a la humanidad en el diluvio, Dios salvó a la humanidad en el diluvio. Si Dios permite que los antediluvianos continúen viviendo, no hubiese existido un solo ser humano que amara a Dios. Pues se obró con justicia entonces. Evidentemente que sí. Dios salvó la humanidad en el diluvio y Dios salvó el cielo cuando expulsó a Satanás y a sus secuaces. En términos reales, ya sabemos que esa batalla sigue aquí en la tierra porque la raza humana, en representación de Adán y Eva, pues dieron una apertura a esta forma de actuar y de accionar de Satanás. Le engañó y desobedecen a Dios. Y también Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, porque parece ser que en la palabra de Dios encontramos bastante argumento para advertirnos en contra de esa lucha, por esa gran batalla que se inició en el cielo, se extiende aquí en la tierra. ¿Será acaso, pastor, que debemos cuidarnos de manchar el carácter nuestro cuando albergamos ideas para exaltar el yo, la personalidad del ser humano por encima de lo que Dios establece en su palabra? Porque parece que por ahí es donde anda la cosa, el egoísmo, el orgullo. Son cosas que se empezaron a cultivar en luz ver hasta que se convierte Satanás y lo sacan del cielo. Llega al huerto del Edén y parece ser que esa forma de pensar es asimilada por el ser humano. ¿Y qué pasaría con nosotros entonces de mantenernos con ese tipo de pensamiento? Esos pensamientos, porque nosotros sabemos que la libertad de elegir es un principio que emana del gobierno divino. El poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar. Como Dios crea a la humanidad y la ama, le permite el libre albedrío, pero también nos da la facultad de vencer los pensamientos que nos afectan o que afectan nuestra relación con Dios. El Señor no nos deja abandonados. Esos pensamientos pueden ser vencidos, puestos en la cruz, puestos en las manos de Dios. El Señor nos concede la facultad de vencerlos por su gracia divina. Cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, entonces nuestros caracteres son formados en la medida en que pensamos, en la medida en que contemplamos. A través de la contemplación, pastor y estimados amigos, nosotros llegamos a parecernos a lo que pensamos o contemplamos. Por eso, cuando un pensamiento nocivo, dañino, llega a nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer es pedir la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, y ángeles poderosos son enviados inmediatamente con la comisión de ayudarnos a vencer. Dios nunca deja al ser humano solo, siempre lo asiste. Y si el enemigo nos vence es porque nosotros le dejamos coger terreno en nuestras vidas y no pedimos auxilio a la autoridad, al gobierno divino. En esa dirección quisiéramos compartir con ustedes dos interesantes párrafos que se encuentran en la guía de estudio en relación a la forma en que nosotros debemos guiar nuestro pensamiento. Pensar en la figura humana como sujeta a la voluntad de Dios y en la libertad que el Señor nos da, saber elegir bien. Dice, la libertad de elegir es un principio fundamental del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Dios no creó robots, ni en el cielo ni en la tierra. Como seres humanos creados a la imagen de Dios, podemos tomar decisiones morales. El poder elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar. Si se elimina el libre albedrío, se destruye la habilidad de amar, porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. El amor es una expresión del libre albedrío. Todos los ángeles celestiales enfrentaron la decisión de responder al amor de Dios o alejarse con egoísmo, arrogancia y orgullo. Así como el amor confrontó a los ángeles celestiales
con una decisión eterna. Apocalipsis nos conduce a decisiones eternas en el conflicto final de la tierra. ¡Wow! Son impresionantes de verdad estos pensamientos o estas declaraciones que encontramos en estos dos párrafos citados. Y la verdad que pone a uno, pastor, a reflexionar profundamente. Cuando en mi accionar yo estoy vendiendo mi figura, cuando en mis comentarios se hace resaltar tanto la figura del ser humano en lugar de la figura de Cristo, estamos transitando un sendero altamente peligroso, porque una de las grandes trampas que pone el enemigo, y eso fue lo que produjo la batalla en el cielo, que desterró a Satanás y a sus seguidores, fue precisamente el orgullo, la exaltación de la figura antes que Dios. Y Dios desea que sus hijos en esta tierra empiecen a cultivar el pensamiento que lo conduce a Cristo con la sencillez y la humildad con que Cristo vivió. Es lo que debe caracterizar a sus hijos en esta tierra. Nosotros debemos saber de que estamos inmersos también en el gran conflicto. Esto no es un asunto solo de Jesús y los ángeles del cielo y Satanás y sus demonios. También nos involucra a nosotros, porque Satanás quiere el campo, este cuartel general, lo quiere para él. Es decir, él quiere destruir a toda la humanidad, y ya sabemos por qué. El detalle es que no hay un punto neutro, pastor, ni estimados amigos. Todos los ángeles del cielo tomaron una decisión, algunos por Cristo y otros por Satanás, pero tomaron una decisión, y esto representa a los dos grupos que en los días finales del gran conflicto deberán tomar una decisión. O lo harán por el bien o lo harán por el mal, o lo harán por Cristo o lo harán por Satanás. Y hoy en día, pastor, la tendencia de nuestros pensamientos nos puede llevar bien claro a una toma de decisión atinada. Si nuestros pensamientos están inclinados por el cielo, terminaremos tomando la decisión por Cristo. Amén. Pero si están inclinados por Satanás, por su gobierno maligno, estarán también tomando la decisión por él. Porque realmente debemos de saber con toda certeza de que desde antes de la fundación del mundo la batalla está ganada. No, Dios no tiene la de perder, solo tiene de ganar. Nuestra decisión debe estar a favor de quien ganará esa batalla. Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, al estudiar tu palabra, nos emociona saber que el Espíritu Santo está guiando, conduciendo estos estudios, y la mente de cientos y miles de oyentes que en esta hora deciden estudiar tu santa y bendita palabra. Danos la mente de Cristo, el accionar de Cristo, para que en todas nuestras acciones Jesús pueda ser representado dignamente. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.